Buenas noches, comunidad de Más Terror MX. Mi relato lo titularé La Biblia de la Abuela, y es un acontecimiento que me pasó por allá del 2012. Yo acababa de salir de una relación sentimental muy enfermiza, por lo que en esos años me encontraba con una muy fuerte depresión y, por consiguiente, casi todos mis amigos de la preparatoria estaban preocupados por mí, ya que esa relación me llevó a estar hospitalizada por varios días. Durante ese año, quien fuera entonces mi mejor amigo me introdujo al ambiente de la meditación, Reiki, conexión de ángeles y otros cursos de esa índole, con el afán de levantarme el ánimo y, de paso, a hacer más amigos, pues esta relación hizo que me separara de mucha gente. Mi familia es muy católica, sobre todo mi papá. No hay domingo que él no asista a misa y vaya a las congregaciones que organiza la iglesia que está cerca de nuestra casa. En ese entonces, una tía, prima de mi papá, nos entregó una caja que tenía guardada con varios objetos que eran de mi abuela. La verdad, no sé por qué ella las conservaba. Dentro de la caja había muchas fotos, figuras de porcelana y libros que asumo mi abuela conservó por muchos años. Recuerdo que al estar sacando las cosas, mi papá me iba contando historias y anécdotas cada que veía una foto. Fue una sensación muy bonita compartir eso con mi papá. Al día siguiente, recuerdo que mi papá me habló muy emocionado por algo que había encontrado en la caja. Me asomé y era un libro enorme, súper grueso, y se veía muy viejo. Por las hojas que estaban de color casi café, yo pensé que era otra de las enciclopedias que tenía mi abuela, datadas de la época de la Revolución. Pero, para mi más grande sorpresa, mi papá me comentó que era una Biblia de 1904. Era un libro demasiado pesado, al grado que tuvimos que comprarle un sujetador de madera para que lo sostuviera. Como ya lo dije, mi papá es muy devoto, y recuerdo que en las noches antes de acostarse, siempre iba a donde estaba la Biblia y leía un par de hojas. Hacía sus oraciones y se retiraba a dormir. Hasta ahí no hubo nada anormal ni extraño, más que en una noche un plato se cayó de donde estaba colgado. Asumimos que el clavo se había vencido y todo quedó ahí. Un día yo me encontraba sola en casa. Estaba esperando que llegara un amigo, pues me había dado un ataque de ansiedad y estaba asustada. En este relato lo llamaré Easy. Él llegó a los 25 minutos de haber estado hablando por teléfono con él durante mi ataque. Él trabaja con ángeles y arcángeles. Era un niño súper amoroso y siempre estuvo al tanto de mí. Al llegar a mi casa, me dio un abrazo súper fuerte, a lo que no me contuve y empecé a llorar. No tenía razones, pero solo estuve ahí, llorando. Al final, ya que me calmé, Easy me dijo que había traído algo especial para mí. Sacó de su bolsillo un pedazo de papel doblado. Era el Padre Nuestro en arameo. Seguido de esto, me dijo que cerrara mis ojos e intentara meditar para que me calmara al 100%. Así lo hice. Tomé respiraciones profundas e intenté que nada me sacara de mi concentración. En eso, escuché un fuerte ruido que venía del comedor, como si alguien se hubiera caído, pero no le di importancia. Pasaron como 20 minutos y al abrir los ojos, Easy me dijo que efectivamente algo se había caído. Fuimos al comedor y vimos que la Biblia de mi abuela estaba en el piso, totalmente abierta. A mí me extrañó, pues en verdad era un libro enorme y pesado. No había forma de que se cayera solo. Lo tomé y lo volví a poner en su lugar. Me di cuenta que al abrirse en la caída, en una de las páginas, estaba el dibujo de Jesucristo cargando la cruz. Ya saben, súper sangriento y dramático el dibujo. Una vez más, no le di importancia. Easy se fue al poco tiempo. Mis papás ya habían llegado, así que aproveché para darme un baño. Estaba a punto de meterme a la regadera, hasta que escuché un grito de sorpresa de mi mamá. No me había dado cuenta que entró a mi baño, y solo me preguntó: ¿qué carajos tienes en la espalda? Yo no tenía idea de qué hablaba, y al ver mi cara de confusión me llevó a su vestidor
a que me viera en el espejo de cuerpo completo. Me quedé en shock. De mi hombro izquierdo hasta mi espalda baja tenía un rasguño enorme, pero no me dolía ni me ardía. Vamos, yo no sentía nada de molestia. Mi mamá, nerviosa, pensando que algo malo me pasó, le habló a mi papá, que entró al vestidor corriendo y preguntándome si había salido o había visto a alguien. Yo le conté lo que había pasado cuando Izzy estuvo conmigo en casa. Mi papá estaba fúrico y me prohibió volver a ir a esos cursos y hablar del tema. Esa misma noche no pude dormir. La molestia del rasguño se hizo presente al grado que tuve que acostarme boca abajo para que mi espalda no tocara nada. Me la pasé viendo videos en YouTube hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Ya estaba en ese punto de que el propio cansancio me arrullaba cuando me sacó de mi letargo otro fuerte ruido que venía de abajo. Me quedé quieta, esperando que fuera alguien o que mis papás se levantaran, pero al no escuchar nada, me dispuse a bajar, ahora pensando que quizá alguno de mis papás se había caído. Recuerdo perfecto que de mi cuarto a las escaleras me recorrían escalofríos, uno tras otro. Tenía mucho frío. Al bajar al primer descanso, pude ver parte de la sala y el comedor, y lo que vi me heló. Alguien estaba donde mi papá ponía la Biblia. Era una sombra alta, muy oscura. No sé qué forma tenía. Solo sé que tenía la boca abierta, según yo, gritando, pero no salía ni un sonido, y solo vi a la figura cómo empezó a moverse hacia donde me encontraba. Salí corriendo de vuelta a mi recámara, cerrando la puerta y poniendo el seguro, pensando que no podría entrar. Me metí a la cama y rezara porque mis papás hubieran escuchado mis pasos corriendo o algo. Pero una vez más, nada de ruido llegó. A la mañana siguiente, y a escondidas de mis papás, me fui con mi mejor amigo, Izzy, al lugar donde nos enseñaban a meditar, pues yo estaba súper asustada y tenía que contárselo a alguien. Recuerdo que la bruja que nos daba los cursos me escuchó con toda su atención, más cuando le dije que tenía un rasguño en la espalda, a lo que ella tomó uno de sus cuarzos y otra cosa, y me pidió que me recostara boca abajo. Recuerdo que la bruja, al tenerme recostada sobre una especie de colchón, o bueno, esos tapetes que usan para hacer yoga, me empezó a sobar la espalda con los cuarzos. Yo no aguantaba el dolor, me ardía mucho, hasta creía que me estaba poniendo alcohol o mertiolate para curarme. Ya después me dijo que solo pasó un cuarzo y un ungüento sobre el rasguño, pero en mi dolor empecé a percibir un olor muy repugnante, como esos olores de comida echada a perder o algo así. Le comenté a esa señora que tenía que ir al baño, pues de verdad tenía muchísimas ganas de vomitar, pero ella no me prestó atención y seguía tocando mi herida hasta que empecé a llorar. Pasaron como 30 minutos hasta que me dijo que me podía levantar para vendarme. Claramente aproveché para ir al baño y quitarme la parte de arriba y de paso ver si aún tenía ganas de vomitar. En eso, escucho que alguien entra al baño, ya que la puerta crujía mucho. Hasta pensé que era la señora, o bueno, la bruja, para vendarme y no saliera del salón. Me quedé esperando y hasta le indiqué que estaba en el cubículo tal, pero no escuché respuesta. Esperé al menos 2 minutos. Cuando quise salir, la puerta no abría. Cabe mencionar que la puerta se abría hacia afuera. Yo empujaba, pero parecía como si alguien la estuviera deteniendo, y comencé a gritar pidiendo ayuda, cuando solo escuché una risa. Pero era la risa de un varón, gruesa y fuerte. Obviamente, me hice hacia atrás tropezando con el WC y empecé a llorar y a gritar que quién era, y nada. Hasta que de pronto la puerta se abrió y salí corriendo del baño, sin importarme que trajera únicamente el brasier. Llegué con la bruja y le conté todo. Ella solo me veía fijamente, hasta que me dijo que el olor ella también lo había percibido y que provenía de esa herida que tenía en la espalda. Pero yo no lo creía. Me dolía, sí, pero ni mis papás ni Izzy jamás me dijeron que oliera mal
no supe qué hacer y me quedé callada. La bruja solo comenzó a decirme que tenían que ponerme ese ungüento todas las mañanas antes de bañarme, y así me ayudaría a cicatrizar más rápido y poder dormir mejor. Pero no me dijo nada más, o no quiso decirme más. Llegué a mi casa y solo le conté a mi mamá lo que había pasado y lo del ungüento, pues, si recuerdan, mi papá me había prohibido volver. Mi mamá, angustiada, me dijo que guardaría ya la crema y me la pondría. Subí a mi recámara y vi que habían colgado un cuadro de la Virgen. No sé cuál era. Hay tantas, pero esta estaba justo arriba de la cabecera de mi cama. Por un momento sentí paz, y eso me ayudó a querer escombrar mi recámara y sacar cosas que ya no me servían o no usaba. Pues me han dicho que al hacer eso, mueves energías y se siente más ligero. Entonces, así lo hice, pensando que ya todo estaría bien. Llegó la noche y mi papá, regresando de trabajar, me llamó para que bajara. Y en eso me tomó de la mano y me dijo: vamos a rezar juntos. Yo, la verdad, nunca fui devota. De niña, a fuerza me llevaban a la iglesia, pero nunca me gustó. Sé rezar por mi papá, pero eso es todo. Yo, asustada, le dije que no, cuando me percaté que nos dirigíamos a donde tenía la Biblia de mi abuela. Comencé a sentir escalofríos y le dije que mejor subiéramos o en el jardín. Y él, molesto, me dijo que no había mejor forma de acercarse a Dios y que debería volver a leer aquel libro. En ese momento no me quedó de otra y nos acercamos. Mi papá tiene un cirio de San Judas Tadeo. Siempre ha sido muy devoto a este santo. Lo prendió y comenzamos a rezar. Primero, un Ave María, luego un Padre Nuestro y otro que no sé qué fue. El chiste es que llevábamos no más de 10 minutos rezando cuando me empezó a arder la espalda, y de la nada el cirio tronó horrible, de tal modo que se partió y cayó la mitad de arriba hacia el suelo. No lo tocamos, pensando que por el calor de la llama se debió partir, o ese fue mi pensar. Pero mi papá, por primera vez, se quedó callado y seguía observando el trozo de vidrio, y me dijo: no lo toques, está negro. No tenía la menor idea de qué me hablaba, pero le decía que ya me quería dormir, que me sentía mal, y solo me asintió con la cabeza y yo corrí a mi recámara. Logré dormir hasta las 4 de la mañana aproximadamente, hasta que escuché a un perro de un vecino ladrar, que hasta pensé que se había metido alguien en la casa de al lado. Me paré y me fui a asomar, cuando de pronto sentí una mano, fría, con los dedos súper delgados, agarrándome el hombro, y sentí cómo me enterraba las uñas con fuerza. Grité, y en ese momento escuché del cuarto de mis papás cómo se levantaron y fueron corriendo a verme. Y dice mi mamá que al abrir la puerta, ella lo vio, pero que lo vio muy distinto a como yo lo vi por primera vez. Era alto, muy flaco, casi famélico, con un traje negro, pero no de saco ni nada, solo un pantalón, y el cabello lo traía enmarañado, y también gritó. Mi papá, a los pocos segundos, llegó y empezó a decir groserías y esas cosas que dicen que espantan a los espíritus. Yo estaba aterrada, hasta el grado que me desvanecí. Después de esto, y lo sé porque mi mamá me lo contó, cuando me desvanecí, escucharon cómo todos los platos que teníamos colgados, adornos, cuadros, se empezaron a caer en toda la casa, y solo escucharon una risa, que según mi mamá se escuchaba como truenos. Mi papá solo nos abrazó a las dos, y así como llegó el desastre, a los pocos segundos se calmó. Yo no desperté hasta ya entrado el mediodía, y cuando bajé, vi vidrios y platos tirados. Parecía como si hubiera temblado. Ya no pude más y fui con mi tía, ya que ella tiene una amiga que sí es bruja, y le conté todo. Mi tía, muy preocupada, me dijo que le hablaría a su amiga para ver si podría ir a ver la casa o verme a mí.
Esperé toda la tarde y parte de la noche a que llegara esta amiga. Ella llegó junto con mis papás y yo me sorprendí, pues, insisto, mis papás no creen en esto, aun cuando vieron todo lo que les he contado. En fin, esta señora me tomó de las manos y me dijo que había hecho algo muy malo, y yo, con mi cara de incredulidad, solo le pregunté que de qué hablaba, y me comentó que al meditar, pues sí, efectivamente, canalizamos con energías propias y ajenas. La Biblia de mi abuela era, o más bien, es una reliquia desde hace muchas generaciones, y por ende ha pasado en varias manos, y que yo, al meditar, había chocado energéticamente con la cosa que había en la Biblia. La verdad es que no le creí. Se me hacía que era de esas personas que solo te dicen lo peor para cobrarte hasta las perlas de la Virgen. Por lo que yo le dije, es que no es una cosa, es una persona. Y me dijo, sí, y en eso sacó una fotografía súper antigua. Les mentiría el año, solo sé que estaba en blanco y negro y que en una de las orillas estaba manchada como con moho o humedecido. No sé cómo explicarlo. Yo le dije que en mi vida había visto esa foto y me contestó, claro que no, porque siempre estuvo dentro de la Biblia, en la parte donde habla cuando Dios expulsó a los demonios y los hizo pasarse a los cerdos. Volteé a ver a mi tía y a mi papá extrañada, y ellos me contaron que ese hombre había sido el primer esposo de una, no sé si bisabuela o tatarabuela, pero que él era un vividor y se la pasaba tomando, apostando, siendo un mujeriego, y que decían que él adoraba al demonio, que incluso mataba animalitos que se encontraba en la calle para sacrificarlos, y que por alguna razón se había manifestado. Claramente le exigí a mi papá deshacerse de ese libro, pero no quiso. Lo único que hizo fue quemar la fotografía y llevar a bendecir el libro. El despertarme en la madrugada, los ruidos y todo eso terminaron una vez que lo hicieron. Pero al día de hoy, y muy rara vez, sigo soñando con ese señor que solo me ve en la esquina de mi recámara y me sonríe.